Ve conmigo a la letra del libro del Éxodo, capítulo 34, versos 1 y 2, que dice de la siguiente manera: Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Todas las cosas que tú y yo hacemos deben tener una razón de ser, deben tener un motivo, deben ser planificadas y estar seguro de que lo que estamos haciendo tiene un objetivo. Si hablamos de la vida espiritual, nuestro objetivo debe ser vivir una vida de crecimiento espiritual. Una vida donde busquemos constantemente fortalecer nuestra relación, nuestra intimidad con Dios, conocerle más. Y dentro de esa búsqueda que desarrollamos con el Señor y tratar de conocerle más, poder vivir y experimentar en nuestra vida lo que en uno de los mandamientos el Señor dejó establecido cuando dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay un momento dado donde el salmista, en medio de esa necesidad que tiene de sentir a Dios, de buscar a Dios, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sin embargo, nuestro corazón, nuestra vida, debe desear, anhelar más a Dios, mucho más que lo que un siervo desea encontrar agua para saciar su sed en medio del desierto. Es precisamente lo que vemos manifestado en la oración de Moisés en el capítulo anterior al leído en la mañana de hoy. Porque en medio de esa oración de Moisés a Dios, hay unos puntos sumamente importantes que no solamente los puedo mencionar en esta mañana, sino que deberíamos hacerlos nuestros para que nuestra vida espiritual pueda tener crecimiento. Cuando Moisés hace la oración a Dios en el capítulo 33, una de las cosas que Moisés le pide a Dios es su dirección. Y en medio de esa dirección que le está pidiendo Moisés a Dios, Moisés le está diciendo a Dios: yo quiero conocerte y quiero hallar gracia delante de tus ojos. Fíjate que dentro de esa oración de Moisés, Moisés, que había experimentado tantas cosas hermosas de Dios, que había visto a Dios en acción, por decirlo de esa manera, había visto lo poderoso que Dios, los milagros que él había hecho. Desde el principio, cuando Dios envía a Moisés a Egipto nuevamente para hablar con Faraón, para decirles que soltara al pueblo, cada milagro que Dios hizo a través de la vida de Moisés, él fue testigo. Fue testigo del momento donde había tinieblas en todo Egipto, sin embargo, había luz en Gosén. Fue testigo de cómo en el desierto Dios les cuidó, Dios les guardó, Dios les proveyó comida, alimento. Sin embargo, Moisés en esta oración le está diciendo a Dios, como quien dice: no estoy conforme con lo que he visto o con lo que me has permitido experimentar. Yo quiero conocerte más y quiero hallar gracia delante de tus ojos. Otro punto en la oración de Moisés es lo que costaba, lo que valía la presencia de Dios en la vida de Moisés. Al nivel de que él le dijo al Señor: si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de aquí. Y a mí me encanta ese detalle, porque Moisés no está pidiendo la presencia de Dios para él solamente. Aun cuando el pueblo era un pueblo rebelde, obstinado, que se olvidaban de Dios fácilmente, cuando Moisés va delante de la presencia del Señor, Moisés le está diciendo a Dios: si tu presencia no va con nosotros, con el pueblo,
Aun cuando Dios le había dicho a Moisés, ese es tu pueblo. Ese fue el pueblo que se corrompió. Ese fue el pueblo que se dañó. Pero ahora está Moisés delante de la presencia del Señor en esa súplica, diciéndole, yo quiero hallar gracia delante de tus ojos, pero por favor, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos muevas de aquí. No nos saques de aquí. Y es parte de lo que quisiera compartir en esta mañana. Porque nosotros necesitamos buscar de manera constante, de manera frecuente, la presencia del Señor. Pero para poder encontrar esa presencia de Dios en nuestra vida, para poder buscar la presencia de Dios, necesitamos ser perseverantes. Hay que vencer obstáculos en el camino. Moisés se había molestado cuando el pueblo deja a Dios a un lado, cuando Moisés está en el monte y pensando que él ya no regresaría, levantaron becerros de oro. Eso indignó a Moisés al nivel de que él, cuando ve la contaminación y la corrupción del pueblo, tira las tablas de la ley que Dios le había dado en el monte, las tira y las rompe. Sin embargo, aquí está Dios diciéndole, aun cuando te equivocaste, aun cuando te dejaste llevar por tus emociones, yo voy de nuevo a escribir lo que había dicho en el monte. Sin embargo, a diferencia de la primera vez donde yo fui quien puse todo, decía el Señor, y parafraseando aquí en lenguaje nuestro, yo le estaba diciendo a Moisés, en el monte la primera vez yo te lo di, te demostré mi poder, te demostré mi grandeza, viste en mi mano, no solamente escribir, viste mi mano romper la piedra, pero ahora Dios le está diciendo, tienes que llevar 2 tablas nuevas de piedra y tienes que subir al monte. ¿Para qué? Para que yo vuelva a escribir lo que estaba en las primeras tablas. Dios le está diciendo a Moisés, hay un obstáculo que tú tienes que vencer. Hay un estorbo, por decirlo así, en el camino que tienes que quitar y te tienes que esforzar. No hay bendición, no hay presencia de Dios en la vida nuestra si nosotros no nos esforzamos por alcanzarlo. Olvidarnos de lo que hemos cometido, los errores que hemos cometido, pedirle perdón a Dios por ello. Moisés había cometido el error de molestarse, de tener coraje cuando ve la condición del pueblo, y esto provocó que él rompiera las primeras tablas que Dios le había dado. Pero ahora Dios le está diciendo, sube al monte, sube y lleva contigo las tablas. Así que por encima de lo que era el peso de su cuerpo, Moisés ahora tenía un peso adicional porque tenía que subir con 2 tablas de piedra. Tenía que subir al monte porque ahí era donde Dios se lo iba a manifestar. Hay un esfuerzo que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser perseverantes y persistentes en nuestra búsqueda de la presencia de Dios. Por eso es que Moisés le decía al Señor, Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos muevas de aquí. No nos saques de aquí, porque esa presencia de Dios es la que nos da seguridad, es la que nos da confianza. Moisés tenía una comunión con Dios que nadie la había tenido. Hablaba cara a cara con el Señor. Sin embargo, tiene ese momento donde producto del coraje rompe lo que Dios le había dado. Por eso es que cuando tú y yo miramos la vida de Moisés, nos damos cuenta de que Moisés nos enseña a ti y a mí cuánto debemos nosotros valorar la presencia del Señor. Cuánto debemos nosotros desear que esa presencia se mantenga constantemente activa
positiva en nuestro corazón. Porque la presencia de Dios no solamente nos da seguridad, no solamente nos da descanso, la presencia de Dios nos garantiza victoria en el nombre del Señor. Tenemos que tener una expectativa en lo que hacemos para Dios. Tenemos que vivir constantemente con esa expectativa. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cómo lo va a hacer? Porque si algo es seguro, cuando Dios está en el ambiente, cuando Dios está en el panorama, algo Dios va a hacer. Pero yo soy quien tengo que estar a la expectativa, en el deseo de que Dios haga algo para la gloria de su nombre. Así que cuando miramos lo que es la presencia de Dios, la presencia de Dios requiere de nuestra vida perseverancia, pero también requiere que tengamos la expectativa de que Dios se revele a la vida nuestra. Debemos tener momentos a solas con el Señor. Por eso es que cuando tú miras el verso número 3 de ese capítulo 34, Dios es enfático con Moisés y le dice que nadie suba contigo. Ni animales, ni nada. Yo quiero estar a solas contigo. Yo quiero hablar contigo. Hay oraciones, mi amado, que las hacemos en grupo. Podemos estar rodeados de mucha gente. Quizás tal vez oremos en voz baja o quizás en nuestra mente. Y otros pues simplemente hacen la oración. Pero cuando tú y yo miramos lo que Dios está diciéndole a Moisés en este momento, Dios le está diciendo a Moisés, es el momento de tú y yo hablar personalmente. Hay momentos donde Dios necesita que nosotros nos vayamos a solas con Él. Porque si importante es cuando Dios nos habla habiendo otra gente, importante seguirá siendo cuando Dios nos habla solos. Para poder captar nuestra atención. Por eso es que Dios tiene que sacar a Moisés del medio de Egipto para que Moisés pudiera, frente a aquella zarza que ardía, hablar con Dios y Dios hablar con él sin interrupciones. Nosotros debemos propiciar a través de la oración ese encuentro real entre nosotros y Dios. Que nada oculto dañe nuestra relación con Dios. Que nada oculto vaya a dañar nuestro corazón, nuestra intimidad con el Señor. Cuando miramos el verso número 4 dice, Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Ese era el diseño de Dios. Fíjate que Dios le dice, tú vas a alisar las 2 tablas. Pero el diseño original, tienes que buscar que esas tablas queden igual que como yo había hecho las originales. Porque ahí es donde Dios revela su voluntad. Dios revela su diseño. Fue en el monte donde Dios le dio la ley a Moisés. Fue en el monte donde Dios le dio el modelo del tabernáculo y las medidas de cómo se iba a hacer. Fue en el monte donde Dios revela su voluntad dándole instrucciones a Moisés para el sacerdocio levítico. Y es en el monte donde Dios da la orden para marchar por el desierto. Dios no quitó el desierto. Dios no le dijo, vamos a buscar otra ruta. Dios le dijo, ahí está el desierto. Y hay que atravesarlo. Y hay que echar hacia adelante, no importa lo que veas de frente. Porque nosotros debemos entender que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La presencia de Dios trae a nuestra vida poder de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, somos testigos de su gloria. Somos testigos de su poder.
Dios quiere que nosotros tengamos experiencias profundas con Él. Dios quiere que nos acerquemos a Él, al Dios omnipresente que está en todo lugar, que ha prometido que estará con nosotros todos los días. Pero debemos entender tú y yo, mi amado, que Él ha prometido estar todos los días con nosotros, pero hay unos momentos especiales en la vida nuestra donde se convierten en momentos sobrenaturales y comenzamos a ver cosas mayores a las que estamos acostumbrados a experimentar porque hemos puesto nuestra vida en las manos del Señor. La Biblia dice que Dios descendió y permaneció junto a Moisés. Moisés tenía debilidades. Moisés tenía fallas. Moisés quizás en algún momento dado pensó que él no era suficiente para hacer el trabajo que Dios tenía reservado para él. Pero con todo y sus debilidades, con todo y sus defectos, Moisés buscaba a Dios. Trataba de acercarse a Dios y Dios se acercaba a él. Por eso es que Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Necesitamos crear esa realidad en nuestra vida. Necesitamos hacer nuestro ese pasaje bíblico. La promesa de Dios es que Él se va a acercar a nosotros, pero Él está esperando que nosotros nos acerquemos a Él primero. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos, la gloria de Jehová desciende sobre nuestra vida. La Biblia dice que la nube descendió y en esa nube estaba Dios, su presencia, y cubría el tabernáculo y cubría el lugar donde estaba esa presencia de Dios. Porque esa nube era simplemente una tipología de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios, primero, hay que tener perseverancia para buscarla. Deseo, anhelo de buscarla. Lo segundo es que la presencia de Dios debe provocar en nosotros expectativas. Debe provocar en nosotros el sentimiento de experimentar cosas más profundas con el Señor. Pero la presencia divina del Dios Todopoderoso provoca en nosotros transformación. Y la verdadera transformación ocurre cuando nos estamos relacionando con Dios, cuando estamos buscando su presencia. Por eso es que cuando buscamos ese capítulo 34 y verso número 29 dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Esa presencia de Dios produce transformación. El rostro de Moisés resplandecía. Había estado hablando con Dios. Y hay algo interesante en todo esto, que él no se daba cuenta, pero aquellos que estaban mirando y observando se daban cuenta del brillo, del resplandor, de la transformación a la que Moisés había sido expuesto. ¿Por qué? Porque él anheló la presencia de Dios. Porque él anheló disfrutar de esa presencia como tú y yo debemos anhelarlo en nuestra vida. Esa presencia que nos transforma. Esa presencia que nos renueva. Esa presencia que otros serán testigos. Porque cuando Dios da testimonio de ti y de mí, nosotros no tenemos que vociferarlo. Nosotros no tenemos que ponernos a hacer tarjetas de presentación para que la gente vea lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando tú y yo aprendemos a permitir que esa presencia nos transforme,
Que esa presencia de Dios nos renueve. Quizás nosotros no nos demos cuenta, pero habrán otros que desde la distancia o la cercanía podrán decir que en nuestra vida ha acontecido algo. Ellos serán los testigos que darán testimonio de nosotros y de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. En la vida cristiana a veces vivimos circunstancias que son hasta incomprensibles para nosotros, que no las podemos entender. Sin embargo, aun cuando no sepamos qué camino seguir, y aun cuando a veces quizás nos detengamos un poco por la adversidad que estemos experimentando, cuando vamos a buscar a Dios, cuando nos acercamos a su presencia y le buscamos con insistencia, Él entonces se manifestará en nuestra vida. Él entonces nos enseñará y transformará de nuestra vida lo que haya que transformar y quitará lo que haya que quitar. En esta mañana te dejo con este pensamiento. Mantén tus pies en el suelo, tu corazón en la cruz y tu mente en el cielo. Mantén tus pies en el suelo, tu corazón en la cruz y tu mente en el cielo. Valoremos, deseemos y anhelemos esa presencia de Dios en nuestra vida, porque es su presencia la que trae plenitud de gozo. Lindo día, bendiciones en el Señor.